El Reglamento de Ley número 28736, aprobada mediante Decreto Supremo 08 en el año 2007 del MINDES. El presente texto corresponde al anexo número 2 de título El Reglamento de Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Situación de Contacto Inicial, denominadas PIASI, aprobada mediante Decreto Supremo 008 en el año 2007 por el MINDES. Se considera que los pueblos en situación de aislamiento y situación de contacto inicial constituyen un sector de la población peruana que se caracteriza por su alta vulnerabilidad frente a agentes externos que amenazan su supervivencia. Que el artículo 2 del inciso 19 de la Constitución Política del Perú garantiza el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural. Asimismo, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Que en el convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales de los países independientes vincula al Estado peruano para adoptar medidas efectivas que garantizan los derechos de estos pueblos. Que la ley número 28736, que es la ley de la protección de los pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, es la primera norma legal especializada que establece el régimen especial transsectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se encuentra en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, garantizando especialmente sus derechos a la vida, a la salud, salvaguardando su existencia e integridad. Que esta ley contiene las pautas genéricas para el reconocimiento de estos pueblos y para la categorización de la reserva indígena a través de los estudios que deberá realizar la comisión multisectorial correspondiente. Que en el Perú existen diversas poblaciones que se encuentran actualmente en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial que requieren ser reconocidas como tales, para luego proceder a categorizar la reserva indígena que garantice una mayor protección frente a una amenaza de agente externo. Asimismo, existen reservas territoriales creadas bajo la normativa no especializada anterior a la ley número 28736, las cuales deberán adecuarse al nuevo procedimiento y exigencias establecidas en la referida ley, que en virtud de lo expuesto resulta necesario aprobar la norma reglamentaria que haga aplicable la ley número 28736, de conformidad con lo previsto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo, el Decreto Legislativo número 560, que es la ley del Poder Ejecutivo, y la ley número 28736, decreta lo siguiente. El presente reglamento decreta, mediante artículo 1, aprobación mediante reglamento de ley número 28736, tipifica, aprueba ese reglamento número 2876, la ley de la protección de pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y situación de contacto inicial, el cual consta de 4 títulos, 7 capítulos, 43 artículos y 2 disposiciones complementarias finales, además de 2 disposiciones complementarias transitorias y una disposición complementaria derogativa, que en el anexo forma parte del presente decreto supremo. Prosiguiendo con el texto, el artículo 2 tipifica normas complementarias. Que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, mediante resoluciones ministeriales, aprobará las normas complementarias que sean necesarias para la aplicación del reglamento aprobado mediante el presente decreto supremo. El artículo 3, acerca del refrendo. El presente decreto supremo será refrendado por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los 4 días del mes de octubre del año 2007. Atentamente, Ala García Pérez, Presidente Constitucional de la República, y Virginia Borratolet, que es la ministra de la Mujer y Desarrollo Social de ese entonces. El reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos Indígenas originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Título primero, Disposiciones Generales. Título segundo, Régimen Especial Transsectorial de Protección. Título tercero, Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y las reservas indígenas.
Capítulo 1. Consta del reconocimiento de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. El capítulo 2 es la categorización de la reserva indígena. Título primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Finalidad del reglamento. El presente reglamento tiene por finalidad desarrollar la ley número 28736 y establecer los mecanismos de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Artículo 2. Los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Los derechos aplicables a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y situación de contacto inicial son los contenidos en la ley número 28736 y la legislación nacional y supranacional sobre la materia. El artículo 3. Términos utilizados para los efectos del presente reglamento se entiende por A. MINDES, que es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. B. VMDS, que es el Viceministerio de Desarrollo Social del MINDES. C. DGPOA, que es la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afroperuanos del MINDES. D. La Dirección de Biodiversidad o Conocimiento Colectivo de la DGPOA del MINDES. E. Estudio previo de reconocimiento. Estos estudios de trabajo de campo previos a la categorización de un pueblo en aislamiento y contacto inicial. F. Estudio adicional de categorización de reservas. Estudio de trabajo de campo para la creación de la reserva indígena. G. La ley número 28.736, ley para la protección de pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Política Nacional de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y pueblos en contacto inicial. Lineamiento del Estado para la atención y protección de los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y situación de contacto inicial, que se encuentran contenidos en el Plan Nacional de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial de la DGPOA. Y protocolos de actuación, documento aprobado por el MINDES en coordinación con los sectores de salud, agricultura e interior, que contiene reglas, procedimientos e información que sirven como una guía de tratamiento de situación específica relevante que pueden ser acatadas por agentes externos a la reserva indígena en caso de avistamiento o contacto con pueblos indígenas en situación de aislamiento o situación de contacto inicial. J. Pueblo indígena en situación de aislamiento. Pueblo indígena o parte de él que no desarrolla relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, ha optado por descontinuarla. K. Pueblo indígena en situación de contacto inicial. Pueblo indígena o parte de él que en base a su decisión se encuentra dentro de un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional. L. Régimen especial transsectorial. Es el conjunto de políticas públicas articuladas por el MINDES a través de la DGPOA en coordinación con los sectores de salud, agricultura e interior, con el propósito de que el Estado garantice la protección y sobrevivencia de los pueblos en situación de aislamiento o contacto inicial. M. Reglamento. Reglamento de ley número 28736. N. Reservas indígenas. Tierras delimitadas por el Estado a través de un decreto supremo a favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en contacto inicial, para proteger sus derechos, su hábitat y sus condiciones que aseguran su existencia e integridad como pueblos. Las reservas indígenas gozan de intangibilidad transitoria en tanto continúe la situación de aislamiento y contacto inicial. Título segundo. Régimen especial transsectorial de protección. Artículo 4. Ente rector. El MINDES, a través de la DGPOA, es el ente rector del régimen especial transsectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. O sea que el MINDES es el ente rector en cuanto al régimen especial transsectorial de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, de los PIACI. Artículo 5. Rol del ente rector.
El ente rector evalúa, planifica y supervisa las medidas y acciones destinadas a la protección de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, coordinando para ello con los diversos sectores del Ejecutivo, en especial con el sector salud, agricultura e interior, y asimismo con la misma sociedad civil. Artículo 6. Política nacional sobre los PIACI. La política nacional y acciones de protección y respeto a los derechos de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial se encuentran contenidas en el Plan Nacional de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, que debe ser elaborado por el MINDES, o sea, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través de la DGPOA. El Plan Nacional es vinculante para cada uno de los sectores del Ejecutivo, siendo el MINDES el encargado de velar por su cumplimiento. Artículo 7. Funciones del MINDES, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. A fin de garantizar el cumplimiento de la ley, así como de la normatividad nacional y supranacional sobre la materia, la DGPOA desarrolla las siguientes funciones: formular los planes, programas y proyectos de alcance nacional para garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, salvaguardando su existencia e integridad. B. Difundir y promover respeto de los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. C. Mantener actualizado el registro de los pueblos en aislamiento y contacto inicial y las reservas indígenas. Estos registros contendrán información técnica que permita adoptar las medidas necesarias para la protección. D. Coordinación con los sectores competentes, las acciones de prevención de contacto no deseados, así como establecer los protocolos de actuación correspondientes. E. Emitir opinión técnica relacionada al competente social dentro de los plazos de aprobación de los estudios ambientales de acuerdo a las normas de cada sector vinculada a cada actividad de exploración y explotación no tradicional de recursos naturales en las reservas indígenas. F. Elaborar estudios antropológicos sobre la situación en la que se encuentran los pueblos en aislamiento y contacto inicial y los problemas que afrontan. Los estudios servirán para adoptar las medidas necesarias para la protección de sus derechos. En el caso del inciso E del artículo 6 de la ley, el MINDES podrá autorizar mediante resolución ministerial el ingreso excepcional de entes estatales competentes siempre que la finalidad se encuentre debidamente justificada en la prevención de riesgo y en la necesidad de protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. La DGPOA, que es la Dirección General de los Pueblos Originarios y Afroperuanos, coordinará con los entes estatales el control y vigilancia de la reserva indígena. H. Iniciar las acciones administrativas y penales contra quienes infrinjan las disposiciones de la ley y el reglamento. Y incluir dentro del presupuesto institucional los recursos necesarios para la realización de actividades relacionadas con los pueblos en aislamiento y contacto inicial. J. Las demás que la normatividad y el reglamento los asigne. Artículo 8. Régimen especial transsectorial. El MINDES, a través de la DGPOA, que es la Dirección General de los Pueblos Originarios Afroperuanos, articula régimen especial transsectorial en coordinación con todos los sectores de gobierno nacional, gobierno regional y locales correspondientes. Como parte del régimen especial transsectorial, el cumplimiento de la ley DGPOA establece los mecanismos para a. Coordinar e intercambiar información según sea el caso con las entidades del sector público, cautelando que éstas en el ejercicio de sus funciones no afecten o pongan en riesgo a los pueblos en situación de aislamiento voluntario y en situación de contacto inicial. B. Intercambiar información para prevenir que algún organismo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, gobierno regional, gobierno local, al planificar un proyecto de infraestructura vial o de comunicaciones, esta afecte a una reserva indígena. C. Coordinar con el Ministerio de Mujer y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Recursos Naturales y los gobiernos regionales y locales correspondientes el control, vigilancia y monitoreo a fin de evitar el ingreso no autorizado de personas ajenas a las reservas indígenas. D. Coordinar con el Ministerio de Salud a través de sus direcciones regionales de salud y el Centro Nacional de Salud Intercultural
para la atención de servicios de salud adecuados a los pobladores de las reservas indígenas. Coordinar con el Ministerio de Educación para la elaboración, ejecución y seguimiento de planes de educación intercultural. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de acuerdos a los bilaterales con los países limítrofes, que garantice la protección de los pueblos en situación de aislamiento y situación de contacto inicial. Canalizar recursos provenientes del pago de las compensaciones económicas u otros ingresos análogos exclusivamente para la protección y beneficio de los pueblos en aislamiento y contacto inicial ubicados en las reservas indígenas. El MINDES dictará la normatividad necesaria para que la DGPOA implemente el cumplimiento de esta disposición. Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas el establecimiento de los lineamientos para la elaboración de un plan de contingente previsto en el Decreto Supremo número 015-2006-MEEM. Artículo 9. Participación de la sociedad civil. Las instituciones del Estado y la sociedad civil participan en la consecución de los objetivos de la ley y el reglamento conforme a la normatividad vigente. La DGPOA y las organizaciones indígenas amazónicas establecen mecanismos de coordinación para el intercambio de información sobre los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Título 3. Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y las reservas indígenas. Capítulo 1. Reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Artículo 10. Inicio del procedimiento. El proceso de reconocimiento de un pueblo en aislamiento y contacto inicial se inicia con la solicitud dirigida a la DGPOA del MINDES, la cual necesariamente debe ser presentada por un gobierno regional, gobierno local, instituciones académicas, organizaciones indígenas, amazónicas o comunidad nativa. Asimismo, la DGPOA, la dirección general de pueblos originarios y afroperuanos, podrá iniciar el proceso de oficio. Recibe la solicitud, la DGPOA derivará la documentación a la Dirección de Biodiversidad para la calificación técnica del pedido. La atención a las pruebas fehacientes y de rigor científico que evidencia la existencia de un pueblo en situación de aislamiento o situación de contacto inicial. La calificación deberá ser comunicada al solicitante en un plazo no mayor a 15 días útiles de presentar la solicitud. Con la calificación favorable, la DGPOA del MINDES remitirá el expediente a la Comisión Multisectorial. Artículo 11. La Comisión Multisectorial. La Comisión Multisectorial está conformada por la siguiente manera. A. Un representante de la DGPOA del MINDES o quien lo presida. B. Un representante del Ministerio de la Defensa del Pueblo. C. Un representante del Ministerio de Cultura. D. Un representante del Ministerio de Salud. E. Un representante del Ministerio de Educación. F. Un representante del Gobierno regional cuyas circunstancias se encontrase el pueblo en aislamiento o en situación de contacto inicial en el caso sea un lugar involucrado de acuerdo a su jurisdicción. G. Un representante del gobierno local o provincial. H. Un representante de la Facultad de Antropología de una universidad nacional designada por una Asamblea Nacional de Rectores. I. Un representante de la Facultad de Antropología de una universidad particular designada por la Asamblea Nacional de Rectores. La Dirección de Biodiversidad y Conocimiento Colectivo de la DGPOA actuará como la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial. Artículo 12. Designación de los miembros de la Comisión Multisectorial. De los miembros de la Comisión Multisectorial serán acreditados por las instituciones correspondientes en un plazo no mayor a 30 días calendarios, luego de emitir la calificación favorable efectuada por la Dirección de Biodiversidad y Conocimientos Colectivos de la DGPOA. La acreditación de los representantes de las instituciones se realiza bajo responsabilidad de los titulares de cada entidad. La acreditación de los miembros de la Comisión Multisectorial comprende la designación de un miembro titular u otro alterno por cada institución. Artículo 13. Funcionamiento de la Comisión Multisectorial. La Comisión Multisectorial es convocado por el representante de la DGPOA del MINDES, quien será acreditado mediante resolución ministerial. La convocatoria debe realizarse con 15 días de calendario con anticipación, salvo caso de emergencia.
El quórum válido para sesionar requiere la presencia de no menos de la mitad más uno de los integrantes. Los acuerdos se adoptan mediante voto favorable de la mitad más uno de los asistentes. En caso de empate, el presidente de la comisión multisectorial tiene voto dirimente. Artículo 14. Plan de trabajo. En la primera sesión de la Comisión Multisectorial, la Dirección de Biodiversidad de la DGPOA propondrá al equipo técnico de trabajo el campo encargado de recoger la información correspondiente para el estudio previo de reconocimiento. Artículo 15. El contenido de estudio previo de reconocimiento. El estudio previo de reconocimiento debe contener el análisis antropológico que contenga estudios sobre la tradición oral en la zona de influencia, las relaciones de parentesco con posibles comunidades cercanas y las evidencias físicas con un periodo de registro no menor de 3 años encontradas por el equipo técnico de trabajo de campo que sustente la asistencia de un pueblo en situación de elemento contacto inicial. Asimismo, el estudio previo de reconocimiento debe identificar al pueblo e indicar un estimado de su población y de las tierras que habitan. La Comisión Multisectorial podrá convocar expertos en el tema para que brinden su opinión cuando lo considere conveniente. Artículo 16. La Comisión del Estudio Previo de Reconocimiento de la Dirección General de la Dirección General del Pueblos Originarios Afroperuano, en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la calificación favorable a que se refiere el artículo 10 del reglamento de la Comisión Multisectorial, debe presentar documentalmente el estudio previo de reconocimiento de la DGPOA. Nota: de conformidad con la primera, disposiciones complementarias y disposiciones finales de la Ley número 29253, publicada el 9 de julio de 2008, precísase que toda referencia normativa efectuada a la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuanos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Sostenible deberá entenderse al Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, con sus siglas INDEPA. Artículo 17. Decreto Supremo de Reconocimientos. En caso el estudio previo de reconocimiento confirmara la existencia de pueblos en situación de elemento y situación de contacto inicial, se dispondrá su reconocimiento mediante el Decreto Supremo refrendado por el MINDES. Capítulo 2. Categorización de reservas indígenas. Artículo 18. Inicio del procedimiento. Publicado el Decreto Supremo que reconoce la existencia de pueblo en el elemento y contacto inicial, el presidente de la Comisión Multisectorial convocará a sesión dentro de un plazo de 15 días hábiles. Con esta sesión, la Dirección de Biodiversidad y Conocimiento Colectivo de la DGPOA propondrá al equipo técnico de trabajo encargado de recabar la información de estudio adicional de categorización de la reserva indígena previsto en el inciso B del artículo 3 de la ley. Artículo 19. Contenido del estudio adicional de la categorización. El estudio adicional de la categorización debe contener un análisis ambiental, jurídico y antropológico, así como una propuesta de delimitación territorial, los cuales deben considerar los parámetros de investigación indicados en el artículo 15 del reglamento y señalar las respectivas coordenadas UTM en la reserva indígena. Artículo 20. Opiniones técnicas a solicitar. Para la elaboración del estudio adicional de categorización, la Comisión Multisectorial, por intermedio de la DGPOA, solicitará las opiniones técnicas y estratégicas de intervención del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentre la reserva indígena y de los sectores a los que se hace referencia en el inciso B del artículo 3 de la ley, cuando corresponda. Artículo 21. Entrega del estudio adicional de categorización. La Comisión Multisectorial, previa aprobación del estudio adicional de categorización, entregará el informe respectivo a la DGPOA dentro de un plazo de 6 meses a partir de la convocatoria a que se refiere el artículo 18 del reglamento. Artículo 22. Decreto Supremo que asigna la categoría de reserva indígena. De contar con la información técnica favorable para la asignación de categoría de reserva indígena, se dispondrá la misma mediante Decreto Supremo refrendado por el MINDES. Artículo 23. Contenido del Decreto Supremo que asigna la categoría de reserva indígena. El Decreto Supremo que asigna de categoría de reserva indígena será aprobado de conformidad al inciso B
del artículo 3 de la ley. Tendrá como anexo el plano georreferenciado, la memoria descriptiva, los estudios pormenorizados de la reserva indígena y los que su naturaleza corresponden. Artículo 24. Protección del pueblo en el elemento y contacto inicial durante la realización del estudio previo de reconocimiento. El MINDE, a través de la DGPOA, comunicará a los sectores del régimen especial transectorial la realización de los estudios señalados en el artículo 3 de la ley, a fin de que se implementen los mecanismos y medidas necesarias en las áreas propuestas para la categorización de las reservas indígenas, garantizando la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Título cuarto. Protección de los pueblos indígenas y reservas indígenas. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 25. Titularidad de los derechos. Los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial son titulares de los derechos reconocidos en la ley y en la normatividad nacional y supranacional vigente, pudiendo aprovechar los recursos naturales existentes al interior de la reserva indígena para sus actividades tradicionales y de subsistencia, sin interferencia de terceros, sean indígenas o no. La condición de aislamiento o contacto inicial durará en tanto el pueblo en aislamiento y contacto inicial lo decida de modo libre. El artículo 26. Libre decisión de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. El Estado, a través del MINDES, garantizará el derecho a la libre decisión de los pueblos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial para mantener tales condiciones. Para ello, la DGPOA deberá aprobar protocolos de actuación que permitan en lo posible, sin afectar a los habitantes de dichos pueblos, mecanismos de comunicación. Artículo 27. Las reservas indígenas. Las reservas indígenas son espacios geográficos delimitados por el Decreto Supremo de Categorización donde habitan pueblos en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. La DGPOA es el organismo del Estado encargado de velar por su protección con recursos económicos que provengan del Tesoro Público y otras fuentes. Artículo 28. Transitoriedad de la reserva indígena. La intangibilidad de la reserva indígena deberá mantenerse en tanto los pueblos en situación de aislamiento en contacto inicial se beneficien o salgan beneficiados y mantengan esta condición. Artículo 29. Evaluación de la reserva indígena. El MINDES, a través de la DGPOA, en un plazo máximo de 10 años contados a partir de la dación del Decreto Supremo de Categorización de la Reserva Indígena, realizará estudios que permitan actualizar la información sobre el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y, de ser el caso, promover la continuidad de la reserva indígena y su extinción. Artículo 30. Renovación de la reserva indígena. La ampliación del plazo de vigencia de la reserva indígena debe contar con el informe favorable de la DGPOA, debiéndose expedir en ambos casos el decreto supremo correspondiente al refrendado por el MINDES. Artículo 31. Extinción de la reserva indígena. La reserva indígena se extingue cuando: a. El pueblo en aislamiento o contacto inicial decide convertirse en comunidad nativa. b. El pueblo en aislamiento o contacto inicial ha migrado a otras áreas fuera de la reserva indígena. c. El pueblo en aislamiento o contacto inicial se ha integrado a una sociedad mayor, o sea, a no indígena. d. Por la desaparición del pueblo indígena en aislamiento o contacto inicial. La extinción de la reserva indígena se formalizará mediante decreto supremo refrendado por el MINDES, previa opinión favorable de la DGPOA. Capítulo 2. Intangibilidad de las reservas indígenas. Artículo 32. Intangibilidad de la reserva indígena. Para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, la DGPOA, a través del MINDES, garantizará la intangibilidad de la reserva indígena de acuerdo a la ley, pudiendo permanecer en ella únicamente los habitantes de dichos pueblos. La prohibición de ingreso a la reserva indígena es de cualquier persona que no pertenezca a los pueblos beneficiados, así como los habitantes de otros pueblos indígenas o comunidades nativas. Artículo 33. Excepcionalidades de la intangibilidad de la reserva indígena. La intangibilidad de la reserva indígena tiene como excepción los supuestos establecidos en el inciso C del artículo 5 de la ley.
Artículo 34. Aprovechamiento de los recursos para la subsistencia de los pueblos en elemento y contacto inicial. Conforme al inciso C del artículo 5 de la ley, está permitido el aprovechamiento de los recursos naturales de una reserva indígena para fines de subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. La DGPOA emitirá opinión técnica y coordinará con el Instituto Nacional de Recursos Naturales en caso que los pueblos en situación de contacto inicial efectúen actividades de aprovechamiento con fines ajenos a su propia subsistencia. Artículo 35. Aprovechamiento de los recursos por necesidad pública. Cuando en la reserva indígena se ubica un recurso natural cuya exploración y explotación del Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará a la DGPOA del MINDES la opinión técnica con ocasión de la elaboración de los estudios ambientales requeridos conforme a ley. La opinión técnica será aprobada por resolución ministerial y deberá contener las recomendaciones que correspondan. Conforme o correspondiente a la DGPOA, adoptar y coordinar las medidas necesarias con los sectores de régimen especial transectorial de protección a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento y contacto inicial. Artículo modificado por la novena disposición de complementaria transitoria y final del Decreto Supremo número 001 del año 2012 del Ministerio de Cultura, publicado el 3 de abril del 2012, cuyo texto es lo siguiente. Artículo 31. Aprovechamiento de los recursos por necesidad pública. Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación del Estado considere la necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al Viceministerio de Intercultural del Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a la ley. La opinión técnica será aprobada por resolución viceministerial y deberá contener las recomendaciones u observaciones que correspondiente al Viceministerio de Interculturalidad adoptar y coordinar las medidas necesarias con los sectores de régimen especial transectorial de protección a fin de garantizar los derechos del pueblo en aislamiento y contacto inicial. Esto de acuerdo a concordancia al Decreto Supremo número 007 del año 2013 del Ministerio de Cultura. Anexo único del artículo 2. Artículo 36. Protocolos de actuación. Toda actividad de exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en las reservas indígenas y zonas colindantes establecidos en el Decreto Supremo que le asigna a la tal categoría debe realizarse respetando los protocolos de actuación aprobados por la DGPOA del MINDES, de acuerdo a esto a ley. Capítulo 3. Prohibición de ingreso a la reserva indígena. Artículo 37. Prohibición de ingreso a la reserva indígena. Se prohíbe el ingreso de cualquier agente externo al pueblo en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial que habita en la reserva indígena. Artículo 38. Ingresos excepcionales. Los ingresos excepcionales previstos en los incisos A, B y C del artículo 6 de la ley se efectuarán previa comunicación de la DGPOA del MINDES, en concordancia con lo establecido en el presente reglamento. Los ingresos excepcionales serán autorizados mediante resolución ministerial con la opinión favorable de la DGPOA. Capítulo 4. Relación de la reserva indígena con las comunidades nativas y las áreas naturales protegidas. Artículo 39. Constitución de un pueblo en aislamiento y contacto inicial en comunidades nativas. En caso que el pueblo en aislamiento y contacto inicial libremente decida constituirse en comunidad nativa, la DGPOA orientará y asesorará dicho proceso de acuerdo a la normativa vigente, observando que no se afecten derechos de los pobladores de la reserva indígena. Artículo 40. Las áreas naturales protegidas y pueblos en aislamiento y contacto inicial. El Instituto Nacional de Recursos Naturales, con su nombre INRENA, solicitará la opinión técnica de la DGPOA antes de categorizar áreas naturales protegidas dentro de las cuales haya la presunción de la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. En caso de comprobarse la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial al interior de las áreas naturales protegidas, la DGPOA es la máxima autoridad que garantiza la protección de estos pueblos de acuerdo a ley y al reglamento, debiendo el INRENA, o sea,
el Instituto Nacional de Reservas Naturales. Coordinar previamente cualquier acción a ejecutar. Artículo 41. Comunidades nativas y pueblos en aislamiento y contacto inicial. De comprobarse la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial en reservas tituladas a favor de la comunidad, la DGPOA coordinará los mecanismos de protección a favor de tales pueblos. Capítulo 5. Mecanismo de protección. Artículo 42. El Comité de Gestión de Protección. A fin de garantizar la intangibilidad de la reserva indígena, el MINDES, a través de la DGPOA, convocará a un comité de gestión de protección integrado de la siguiente manera: un representante de la DGPOA del MINDES o quien lo presida, un representante del gobierno regional donde se encuentra la reserva, un representante de la Municipalidad Provincial donde se encuentra la reserva, un representante de la Dirección Regional de Salud, a un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Educación, a un representante local de la Policía Nacional del Perú, a un representante del Instituto Nacional de Recursos Naturales con sus siglas INRENA, dos representantes indígenas de las comunidades nativas colindantes y otras instituciones u organizaciones que el comité considere conveniente. Artículo 43. Plan de protección. A fin de coordinar las acciones del régimen especial transsectorial y del Comité de Gestión de Protección, el MINDES, a través de la DGPOA, a los 60 días naturales de publicar el decreto supremo que asigna la categoría de reserva indígena, publicará en el Diario Oficial Peruano un plan de protección para la reserva indígena que debe señalar las funciones de cada sector, institución u organización, así como los mecanismos de participación de las instituciones de la sociedad civil que tengan interés en colaborar con la protección de la reserva, para lo cual suscriban un convenio de cooperación con el MINDES. Disposiciones complementarias y finales. Primero, los mecanismos de protección de la vida e integridad establecidos en la ley y el reglamento son aplicables en lo pertinente a los pueblos en aislamiento y contacto inicial aún no reconocidos oficialmente mediante decreto supremo, en tanto culminen los estudios a que se refiere el artículo 3 de la ley. Segundo, el MINDES, a través de la DGPOA, aprobará las normas complementarias necesarias para la implementación de lo regulado en el presente reglamento en coordinación con los sectores salud y agricultura e interior. Disposiciones complementarias y transitorias. Primera, reservas indígenas existentes. En un plazo máximo de 6 meses de la entrada de vigencia del presente reglamento, el MINDES, a través de la DGPOA, propondrá la adecuación de las siguientes reservas territoriales existentes. A. Reserva territorial del Estado a favor de los grupos étnicos en aislamiento voluntario y contacto inicial, Cugapacori, Nahua, Nanti y otros, creada por Decreto Supremo número 028 del año 2003-AG. C. La Reserva Territorial Mashcopiro, creada por Resolución Directoral Regional número 190-97. D. Reserva territorial a favor del grupo étnico Maranahua, creada por resolución de la Dirección Regional Agraria número 189 del año 97. E. La reserva territorial a favor del grupo étnico Isco-Nahua, creada por resolución directora regional número 201-98. Durante el plazo de adecuación se respetarán todos los derechos que corresponden al amparo de las normas de su creación. Segunda, sanciones administrativas. El MINDES, en un plazo no mayor a los 180 días de la entrega en vigencia del presente reglamento, remitirá a la Presidencia del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que establezca las infracciones a la ley y el reglamento, así como el procedimiento administrativo sancionador a aplicarse. Disposición complementaria derogatoria. Única. Deróguese todas aquellas disposiciones que se opongan al presente reglamento.